Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Nocia TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza, un servidor Héctor Oz. Estamos a un poco más de un mes que se den cita las elecciones para la presidencia de la República, para renovar el Congreso de la Unión, muchas elecciones a nivel local. Y bueno, vamos a trabajar un poco en ese sentido, vamos a trabajar un poco algunos temas relevantes para la política nacional, para la política mexicana, teniendo en cuenta, teniendo presente precisamente que a principios del mes de junio tenemos esas elecciones en las que, bueno, de más está decir que desde hace ya algunos meses, sobre todo en cuanto terminó la campaña interna por parte del partido actualmente ocupando la presidencia de la República, que es Morena, pues es una elección que está cantada, es una elección de la cual ya sabemos el resultado, quedará pendiente, bueno, ver cuáles son los márgenes de participación, cuáles son los márgenes de votación, cuál va a ser la distancia entre la candidata oficial, la candidata de Morena, la candidata opositora y, bueno, los 4, 5, 6 puntos porcentuales que pueda obtener el candidato de MC. En ese contexto, con ese contexto en mente, queremos trabajar aquí con Rafa un ratito, digamos, todo lo que tiene que ver con la campaña que se ha organizado, que se ha orquestado por parte de esto que vamos a nombrar genéricamente como la derecha, la campaña de oposición, tanto al gobierno de López Obrador como a la candidatura de Claudia Sheinbaum, y tocar aspectos muy específicos de esta campaña mediática que ha tocado incluso al Poder Judicial de la República. Vimos en el transcurso de las semanas anteriores cómo se presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal, que es el organismo, digamos, encargado de regular la propia actividad hacia adentro del propio Poder Judicial, en la que, bueno, se denunciaba al exministro Saldívar, quien sabemos que durante una buena parte de la presidencia de López Obrador estuvo más o menos alineado a las políticas de este último y que salió hace cuestión de algunos meses para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum y encabezar desde ahí, bueno, los esfuerzos de reforma al Poder Judicial. Pues bueno, se presenta esta denuncia en la que se le señala a él y a un número de colaboradores, particularmente aquellos relacionados con la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, uno que otro par de personajes por ahí, bueno, de participar en actos de corrupción, por llamarlo de forma genérica. Podemos incidir un poco más en ello en algunos instantes. Y bueno, no dejar de señalar que todo esto se da en un contexto en el que al menos desde diciembre del 2023, desde finales del año pasado, se han estado promocionando una serie de campañas, de hashtags en Twitter, ahora X, que tenían que ver, bueno, con la denuncia de narcopresidente, de narcocandidata, vinculando o queriendo vincular a López Obrador y a su gobierno con estos grupos de la delincuencia organizada desde el 2006, luego en la campaña del 2012. Y bueno, tenemos un contexto en el que se ha hablado mucho precisamente de la influencia de ciertos grupos empresariales, en particular, bueno, tocamos ya el caso de Salinas Pliego, está el caso, por supuesto, de este empresario, de X, X González, y bueno, una serie de acontecimientos que nos dan pie para pensar precisamente en cuál es esta campaña de la derecha, cómo se ha ido orquestando, por ejemplo, decía yo, en Twitter, donde vemos que son campañas millonarias que han mantenido en Trend Topic a nivel mundial un hashtag con una serie de errores, con una serie de números que han sido rastreados estos famosos troll centers a países como Colombia, como Argentina, como España, y bueno, por supuesto es el caso de la propia Ciudad de México. Pues bueno, analizar toda esta influencia, pensar un poco en cuál es el proceso, qué es lo que significa esta campaña. Evidentemente sabemos que no va a ser la derecha quien obtenga un triunfo en las próximas elecciones, sino que más bien se trata de hacer un daño mediático. Por ahí podremos tocar seguramente el tema de, del famoso lofer, si esto se considera un caso de lofer, y precisamente porque tenemos la amenaza por parte de estos grupos de oposición y de algunos comentaristas o analistas de que se pueda judicializar el proceso electoral, toda vez que, como comento, sabemos cuál va a ser el resultado más que anunciado desde hace algunos meses. Entonces, Rafa, ¿por dónde quieres que comencemos para ir desarrollando un poco este asunto, la campaña mediática de la derecha, el papel del Poder Judicial? En fin, te cedo la palabra. Sí, Héctor, un saludo a ti y a nuestros seguidores. Eh, yo quisiera, efectivamente, la premisa aquí es todo lo que sucede en un contexto electoral tiene mucho que ver, eh, casi siempre, pues precisamente con el golpeteo que se da entre los actores políticos. Pero antes de entrar en los detalles, me gustaría señalar aquí una cuestión importante en términos estructurales de la relación que se da en términos estructurales entre los poderes del Estado mexicano y particularmente la Suprema Corte de Justicia con el Ejecutivo.
Tradicionalmente, como sabemos, la Suprema Corte, lo que sería el sistema político tradicional, que no ha desaparecido, pero ya no tiene la misma fuerza que antes, la Suprema Corte siempre estuvo subordinada al presidente de la República. ¿Sí? Esto con la finalidad de facilitar el papel que tenía el presidente de la República y que parece que quiere recuperar de ser el legislador por excelencia. ¿Sí? En los tiempos de la hegemonía priista, pues el presidente de la República era el verdadero legislador. Y aunque las leyes y las reformas eran suscritas por algún diputado, o por algún, pues casi siempre los proyectos se hacían en el Ejecutivo, en la Secretaría del ramo que tuviera que ver con la reforma. Eh, y esto fue así de siempre, y en parte, ¿sí? Hay que señalar que la corrupción que tanto se maneja en términos del Poder Judicial tiene que ver con esa subordinación. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que hay que mencionar en términos de lo que es el sistema político mexicano. Si nos vamos un poquito más arriba en términos de abstracción, pues vamos a encontrarnos con que los estados liberales y con poderes, ¿no? Con esta división de poder está ahí llevada. Normalmente el poder judicial es el último clavo en el ataúd de las demandas populares. Es normalmente el poder más conservador que se puede encontrar. Y no lo digo por lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, o en Latinoamérica, porque precisamente tú hablabas del lawfare, pues normalmente el lawfare sale precisamente de ese poder en contra, sobre todo de presidentes populistas o progresistas, etc. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Históricamente, la Suprema Corte ha estado siempre, ¿no? Subordinada al presidente por un mecanismo muy sencillo, que es que el presidente es el que manda la terna de los que van a votar, de la terna que se va a votar en el legislativo para elegir al magistrado en turno. Entonces, esto no lo podemos olvidar, que es un elemento estructural, es decir, está en la Constitución, y así es como se nombran los magistrados hasta la fecha. ¿Sí? Recientemente tuvimos el caso de Lenia Batres, en donde la oposición en el Congreso impidió que se votara y entonces eventualmente en una segunda ronda no se logra y entonces el presidente, como lo dice la Constitución, elige a dedo y eligió a una persona que está acorde con su proyecto. Entonces, esto es importante porque la discusión más allá de que efectivamente el Poder Judicial tiene altos niveles de corrupción, aunque no es la única institución del Estado que lo tiene. A mí me hubiera gustado que el presidente también señalara a las Fuerzas Armadas, que con todo respeto, ¿no? Y con excepciones notables, siempre hay. Pues es también uno de los elementos más corruptos en este país, históricamente, y no me estoy refiriendo a los tiempos de Santa Anna ni a los de Porfirio Díaz, no, me estoy refiriendo a los tiempos por revolucionarios, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahí tenemos conflictos. ¿Por qué? Pues porque los jueces, a final de cuentas, están sometidos a presiones políticas y porque los jueces tienen también se identifican con ciertas propuestas políticas, porque los jueces, sí, por más que dicen que ellos atienden a la ley y es neutral, sabemos que en realidad, a final de cuentas, son actores políticos. Y esto es fundamental, y que me perdonen los abogados que creen, ¿no? Que la política no entra en el derecho. El derecho es una consecuencia del conflicto político, no una causa, ¿no? Aunque aquí parece que de alguna manera se confunde. Entonces, en términos estructurales, el Estado liberal tiene, ¿sí? En el Poder Judicial, el último escollo por superar, y normalmente aquí es donde se atoran las cosas, ¿sí? En términos de demandas populares y de propuestas de justicia social. Por el otro lado, efectivamente, si hay una armonía entre el proyecto presidencial y los magistrados de la Suprema, pues entonces todo va como miel sobre hojuelas, ¿sí? Pero recordemos que a partir del sexenio de Cedillo hay una reforma constitucional en la cual se saca a todos los magistrados, se aumenta el número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia y se nombran con algunas reformas en la Constitución una Suprema Corte a modo para dar pie a las reformas neoliberales. Esto es muy importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Y es por eso que buena parte
si no es que por excepción de Lenia Batres, los magistrados vienen, incluyendo a Saldívar, del panismo y a algunos del priismo peñista. Y todos ellos básicamente tienen la misión de mantener el proyecto neoliberal funcionando. Para muestra un botón. ¿Se acuerda usted del FOBAPROA en 1994? Bueno, pues esa Suprema Corte de Justicia, que todavía no se reformaba, todavía no entraba Cedillo, bueno, entró Cedillo un poquito después, en ese mismo año a finales, ¿sí? Cuando los deudores presentan un amparo para evitar que la banca, ¿sí?, haga estos famosos arreglos de, no, usted tiene una deuda, nos dejó de pagar, mire, le vamos a ofrecer un paquete que no va a poder rechazar, ¿no? Al mejor estilo mafioso. Le vamos a juntar el capital con los intereses que usted debe y lo vamos a hacer todo capital, ¿cómo ve? Y luego le vamos a poner una tasa y ya nos paga todo completito. Es decir, algo que la ley, ¿no? De manera así medio turbia, no especificaba, pero que se llamó anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses. Y la Suprema Corte, adivine usted, votó a favor del anatocismo, votó a favor de los bancos. En un momento de crisis en las que cientos de miles de familias y de empresas pequeñas y medianas perdieron todo. Y ahí tenemos al Barzón y a otros movimientos de deudores, porque, bueno, pues en ese contexto, ¿sí?, la justicia brilló por su ausencia y se favoreció a los grandes bancos, ¿no? En detrimento de los deudores y las pymes. Esto no hay que olvidarlo y es una muestra muy clara de cómo se maneja la Suprema Corte y cuál es su función en el Estado liberal, ¿sí? Entonces, bueno, vengámonos, ahora sí, pasemos a este momento y obviamente el presidente de la República, ¿sí?, empieza a señalar cosas que todos sabemos, de las debilidades que tiene el Poder Judicial y entonces los empieza a acusar de manera personalizada, incluso a la recién nombrada presidenta Norma Piña, como ajenos digamos, de conservadores que están tratando de echar atrás su proyecto. Y entonces propone una serie de reformas, en fin, hay una discusión. En ese contexto, Saldívar, recuerde usted, se plantea la posibilidad de que Saldívar se quede 2 años más, ¿no? Se le amplía, ¿no? Saldívar, ¿cuándo llegó? Nomás para que tenga usted referente, porque lo dice, no, un adalid de la justicia social, un adalid. No, él lo nombró Calderón. Gracias a Calderón llegó en 2009, ¿sí? Pero algunos analistas plantean la idea de que esta salida, una vez que se da cuenta que en los 2 años va a ser un costo político muy alto para él y también para la 4T, se echa para atrás e incluso no termina su mandato, se sale antes. Él es altamente sospechoso. Y se sale, no para irse a su casa a cuidar a sus nietos, no, se sale para integrarse, ¿sí?, al proyecto de Sheinbaum. Y muchos vieron básicamente una patada de ahogado para evitar lo que parece ser, era un secreto a voces en el Poder Judicial, pues que era del papel que él llevaba a cabo para suavizar y para darle carril a las reformas que venían de Morena. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí porque después ya podríamos entrar más en detalle, sobre todo en términos del lofer, porque esa es una acusación, digamos que pues digamos que habría que desmenuzar con más detalle, porque a diferencia de otros países como Argentina, Brasil, Honduras, incluso en su momento con Zelaya, pues vimos que es una estrategia que hoy por hoy en Latinoamérica se da muy utilizada. Pero yo dejaría aquí nada más entonces la parte estructural de las relaciones al interior del Estado entre los poderes, particularmente entre la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo llegan por votación. La Suprema Corte y los magistrados no. Incluso se propuso el proyecto desde la presidencia de que se votara por magistrados y bueno, ahí los abogados, los clásicos, se rasgaron las vestiduras. Esto es un fenómeno, déjeme decirle que históricamente ha sido probado en otros países. Yo conozco el de Bolivia.
en donde los jueces en comunidades básicamente conformadas por comunidades indígenas eran jueces blancos, nombrados por las oligarquías. Evo Morales, tal vez una de las cosas que parezcan más interesantes, aunque no todas las que hizo lo fueron, al menos en términos positivos, pues fue precisamente habilitar la posibilidad de que los jueces sean nombrados por voto popular, de tal manera, ¿sí?, que esos jueces pues representen en cierto sentido a la mayoría de los integrantes de una comunidad determinada en una región. ¿Sí? Y esto fue un cambio fundamental en el proceso político y de justicia en Bolivia. Habría que revisar cuáles han sido las consecuencias en estos años que han pasado, pero no es algo que sea así totalmente heterodoxo, sino que pues, si revisamos sistemas políticos y legales alrededor del mundo, vamos a encontrar que Bolivia no es el único caso, Ah, y esto con la finalidad precisamente pues de evitar hasta cierto punto, ¿sí?, este conflicto de intereses entre el Ejecutivo y sí, el Judicial. a mí me Pero, parece, me parece interesante como lo planteas, porque hay, efectivamente son varios niveles de análisis, pero que bueno, de una u otra forma van ligados. Lo que comentas, efectivamente, en el propio Estados Unidos hay jueces que se eligen, no los de la primera, no los de la corte más alta del país, pero sí hay jueces a nivel local que son electos por voto popular. En esa discusión, creo que no es la que toca ahorita, se podrá tener en su momento, es una no. discusión más bien de carácter técnico sobre el propio carácter de la democracia. Pero bueno, efectivamente lo que vemos es que hay una forma muy particular de estas democracias liberales de elegir a estos grandes jueces, a estos grandes magistrados, que de una u otra forma delega el control en los partidos políticos. Y el caso ejemplar de eso es en los Estados Unidos, ¿no? Presidente que pone, presidente que lleva la mano, y lo vemos actualmente con una corte que está nombrada prácticamente por Trump. Entonces, algo similar pasa en el caso mexicano, con el bemol del poder de la presidencia, y efectivamente, lo Sí, que tú comentas, sí, no, dilo. digamos que la composición del Poder Judicial, en particular de la Suprema Corte en estados liberales, pues obedece sobre todo a la composición del Congreso, ¿no? Si el Los Congreso tullidos, se va claro. para la derecha, pues entonces van a nombrar jueces pues de derecha. Si se va un poquito a la izquierda, pues van a nombrar. Y eso es así, esto no es corrupción, no es injusticia. Así funciona el sistema, está hecho precisamente para eso. Entonces habría que decir que efectivamente estamos hablando de gobernabilidad. Lo que estamos viendo es que haya una colaboración entre los poderes y no un conflicto que eventualmente pueda derivar en un lawfare, por ejemplo, en un No, y conflicto de entonces poder. volvemos al caso nacional. A ver, López Obrador ha nombrado a 5, es decir, casi a la mitad de la Suprema Corte ya la nombró López Obrador, precisamente por esos 30 millones de votos, porque coincidió en el tiempo, porque salen algunos, como Saldívar sale de forma anticipada y le toca nombrar uno más a López Obrador, que en teoría ya le hubiera tocado a Sheinbaum, ¿no? Pero efectivamente, yo lo que quiero resaltar es eso. Todo esto que estamos platicando lo que da cuenta es que la Suprema Corte y en general todo el Poder Judicial es un actor político, que el derecho no es neutral como se nos quiere vender. Yo recuerdo muchas discusiones que tuve por allá cuando se dio la Suprema Corte que tenía que verificar la pregunta para el juicio a los expresidentes. Y entonces los abogados ponen el grito en el cielo, no, es que se está doblando a la voluntad de AMLO, pero efectivamente lo que hay que recordar es que la Suprema Corte está creada, sobre todo a partir de ese golpe de Estado que hace ello en el 94, en la que reduce de veintitantos a los 11 ministros actuales para ser una corte al servicio del Poder Ejecutivo, una corte que reproduzca el statu quo y que esté adaptada a esas exigencias neoliberales, a realizar los cambios que a lo mejor la Suprema Corte anterior, la que venía de los 70, no iba a aceptar, pues porque traían otra forma de entender el Estado, un Estado priista, corporativo, lo que ustedes quieran, pero estos que entran a partir del 94 y que muchos todavía sobreviven, un par todavía sobreviven, este, está efectivamente creada en ese sentido, ¿no? Entonces sí, hablamos de corrupción, efectivamente, pero la corrupción no es nada más esto que vimos con el caso de Saldívar y Julio Scherer metiendo por ahí para sacar ciertos cochupos, sino esa corrupción que se da en términos sistémicos. Mencionabas lo del Fobaproa, pero hemos visto también cuestiones que tienen que ver con la aprobación del uso de las Fuerzas Armadas. No viene de Calderón, ni siquiera viene también de esa Corte de Cedillo, que aprueba que las Fuerzas Armadas sean las que puedan participar en labores que tienen que ver con la policía. Actualmente, por ejemplo, estamos viendo una discusión que se da en términos internacionales sobre la cuestión de la presión preventiva oficiosa, quitarla. Y la Corte Suprema, aquí sí, pues está respetando lo que dicen los organismos internacionales para dejar sin validez esos artículos de la Constitución, diciendo que no se pueden aplicar porque efectivamente es inconvencional. Y se dice por ahí que la Suprema Corte está legislando, pues si usted quiere, sí, pero pues es que efectivamente es un actor político. El derecho, insisto, no está Sí, libre de ideología y no está libre de no, cargas no, políticas y de formas de no, incidir. y esa Ahora, nada más, discusión.
Sí. Sí, dale, dale. Nada más para terminar, efectivamente, como dices, por definición, en un Estado liberal, el Poder Judicial va a ser el conservador, es el más conservador, pero no porque se enfrente necesariamente al presidente de la República, sino está hecho porque está hecho para eso, para conservar las leyes, para conservar el statu quo. En todo caso, pues quienes hacen las reformas es el Poder Legislativo, efectivamente, que hay muchas reformas que no hemos visto que se lleven a cabo como nos hubiera gustado, pero el Poder Judicial está para eso, nos guste o no nos guste más, nos guste menos, las personas que han ocupado el cargo en los últimos años, bueno, ya supimos todos los escándalos de plagio de tesis y cuestiones, bueno, que rayan en lo ridículo, si no fuera triste, pero efectivamente lo que vemos es una corte que sí, está infestada de corrupción, que el Poder Judicial es corrupto a todos sus niveles, olvidémonos de los grandes asuntos que llegan a la Suprema Corte, pero pues que es la forma de funcionar y mientras no se reforme a profundidad, entonces poco podemos hacer más que quejarnos por ciertos medios. No, no, hay que quitar al Estado liberal, ese es el problema. Pero mientras el Estado liberal sobreviva, pues no, no olvídese, así es como funcionan las Y cosas. a últimas, jugar bien También, con las reglas, porque sí, lo que pasó con las últimas reformas fue que los diputados no subieron a hacer su chamba y se la ponen en bandeja de plata a la Suprema Corte para que los rebote. O sea, es patético el asunto. esa discusión que tú dices con respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues es que en realidad la Suprema Corte no puede legislar, pero lo que va a hacer es que va a empezar a fallar, ¿no? En consonancia con eso, y eso crea lo que se llama a veces, no sé, sentencias relevantes, jurisprudencia, y eso es ley, eso es otro detallito. No, es que la Suprema, los jueces no legislan. Sí, en cierto, o sea, no legislan en el sentido tradicional, pero una jurisprudencia es una ley, ¿no? Una sentencia relevante es utilizada por buena parte, o sea, por los jueces precisamente porque ahí vienen una serie de principios, ¿no? Y argumentaciones que van a ser utilizadas por todos los jueces y van a fallar en la misma dirección. Entonces, ojo, ¿no? Sí, no legislan en el sentido tradicional, ¿no? Y esa es una cuestión que tiene que ver con el poder legislativo. Y señalaste esa discusión, pero yo creo que esa discusión se las dejamos a los abogángsters, porque pues ellos son, en términos técnicos, los que más conocen. Baste decir que a final de cuentas, cualquier juez, sea de la Suprema Corte de Justicia, o sea un juez de paz, un juez familiar, tiene ideas políticas, tiene creencias, tiene compromisos, tiene intereses, y por más que me digan que esto y que lo otro, pues va a fallar y esos fallos van a tener una enorme influencia pues, de lo que él cree y piensa. No, y Y decir del que contexto. el marco legal no viene del cielo, no viene escrito en las tablas de No, Moisés, no es un no. marco legal creado ideológicamente en contextos Mire, determinados. lo que echaron para atrás la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, Roe versus Wade, la famosa, o sea, tenía 40 años, o sea, fue un gran triunfo del feminismo. Lo echaron para atrás, ¿por qué? Porque cambió la correlación de fuerzas en el Suprema. Entonces, es como cuando cambia la correlación de fuerzas en los congresos, pues empiezan a desarticular todo lo que hicieron antes y a meter lo que ellos tienen. Pues claro, o sea, así funciona y tiene una cierta lógica política, ¿no? Ahora bien, ya entrando en la discusión en específico sobre de qué se le acusa a Saldívar, pues eso es lo que podríamos acusar a prácticamente a todos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, sin olvidar a Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, ¿no? Que básicamente, pues usted imagínese un juez de una pequeña población, de una ciudad, ¿cómo va a soportar que le hable por teléfono el presidente de la Suprema Corte de Justicia, interesado en cómo va a fallar en determinado caso? Usted imagínese ese tipo de presiones. ¿Y usted cree que eso no pasaba, que fue un invento de Saldívar? No, por favor. Estamos hablando de cuestiones estructurales. Y esa subordinación hasta cierto punto se manifiesta de esa manera. Y todos los que están en el sistema judicial saben que si tienen ganas de que su carrera avance, pues tienen que plegarse a esta situación y tienen que estar muy atentos a cómo cambian las correlaciones de fuerza. Entonces, por favor, ahora, esto no disculpa a Saldívar, ni tampoco disculpa a Morena que lo esté cobijando para tapar algo, ¿sí? Cuando sacó a Scherer, que tenía un puestazo al lado del presidente de la República a nivel de secretario de Estado, y era el que movía los hilos y le hablaba a Saldívar, y Saldívar le hablaba al otro, etcétera. Tan es así que por eso lo chisparon a Scherer, porque ya era un pasivo para el presidente de la República, porque tarde o temprano eso iba a explotar. Ahora, por el otro lado,
que hay muchos jueces de la vieja guardia priistas que odian a Morena y que están denunciando y dicen, "Ah, pues téngalo usted por seguro". Entonces, ¿a quién creerle? No, no es una cuestión de creerle o no. Lo que tenemos aquí es un conflicto entre poderes alimentado en buena parte por la beligerancia de las mañaneras. No nos hagamos, ¿sí? Porque efectivamente muchos de los proyectos, sí, fueron apoyados por la Suprema, pero otros no. Señaladamente la reforma, no, eléctrica, o la reforma electoral, ¿no? Pero aquí es donde uno ve que dice, bueno, es un tecnicismo. Pues sí, es un tecnicismo, ¿no? Pero así es como se maneja el Poder Judicial, precisamente para lavarse las manos en términos políticos. Y por ejemplo, la ley electoral y la ley eléctrica, pues básicamente señalaron cuestiones de violaciones de procedimiento en la Cámara y con eso se los quitaron. Y entonces uno se pregunta, ¿y no sabían los señores diputados a lo que se estaban exponiendo, aprobando fast track, una serie de reformas vitales y fundamentales, no solamente para Morena, sino para el país? O sea, ¿por qué no lo hicieron con más cuidado? ¿No? Entonces, esta lucha entre los dos poderes, en realidad es un conflicto al interior del Estado, entre dos grandes tendencias al interior del Estado. No hay a cuál de las dos irle, o tres, o las que sean, por favor. Ahora, digo, el señor presidente siempre ha dicho que él está para defender la Constitución y así lo juró en 2018. Bueno, pues si no le gusta la Constitución, ¿qué es lo? Cámbiela. Pero para eso necesita tener mayoría en el Congreso, necesita tener un pueblo, una sociedad movilizada y atenta, ¿sí? Para poder enfrentar a la derecha y a toda esta campaña que tú mencionabas, ¿no? Si no sale la gente a la calle, si no se moviliza, no va a pasar nada. Eso fue lo que entendió el general Cárdenas, pero eso es lo que no quiere hacer el presidente de la República. Él no quiere que la gente se movilice, excepto cuando él, ¿no? Lo, lo, lo necesita en términos, ¿no? De situación política. En este momento, pues no lo puede hacer porque es una campaña electoral, ¿sí? Pero aquí lo dijimos en el programa, ¿no? Los movimientos sociales han sufrido mucho con él porque básicamente no quiere que nada se mueva si no lo ordena él, ¿sí? Si no lo encabeza él, si no lo controla. Y bueno, pues hay una desmovilización generalizada y es en ese contexto en donde el lawfare funciona. Si usted revista el caso de Lula, o el caso de Evo Morales, uno se pregunta, ¿por qué los pudieron tumbar? Porque no hubo movilización popular, porque la gente no salió a las calles y entonces no se pudo detener, ¿no? Y es porque estos progresismos le amarran las manos a los movimientos, ¿sí? Y entonces a la hora que los necesitan los movimientos, pues no responden de manera automática. Entonces la única solución aquí es que hubiera una mayor movilización por parte de la población, pero no es el caso. Entonces, pues tenemos ahora sí que un pleito de lavadero, pero entendiendo el lavadero como el Estado. Y no, y unos se dicen y otros se señalan, y entonces pues la gente dice, pues ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? No, 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 el problema es el sistema en su conjunto, el Estado liberal, que está en una crisis, ¿no? De legitimidad, y estas son muestras de esa crisis de legitimidad. Entonces, pues yo no, si usted pensó que nosotros íbamos a tomar partido, pues no estamos en contra del Estado liberal. Eso es o sea, ¿y por qué? Pues porque estamos aquí básicamente para generar, sí, reflexión y crítica al poder, venga de donde venga, ¿sí? Entonces, pues, ¿a dónde va a acabar esto? Termino. Bueno, pues el propio Saldívar dice pues, que no hay manera, que no hay un marco legal que pueda ser aplicado para su caso. Pero no por eso, no eso no le impidió pedir un juicio político, ¿sí? A la presidenta de la Suprema, ¿sí? Y responder en una escalada con descalificaciones, etcétera, amparado por los medios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en cuanto Nada. gane Sheinbaum, digamos, si usted me pregunta, ¿y usted qué le recomendaría a Sheinbaum? Que se lleve bien con la señora Piña y que no haga lo que está haciendo. ¿Por qué?
porque dos víboras no se pican. Perdone usted, no vaya a pensar que estoy diciendo que, bueno, o como dicen, la otra es todavía peor, pero bueno, es en sentido figurado. Perro no come perro. ¿Sí? Son parte de la clase de la clase política, ¿sí? Entonces se conocen desde hace mucho y tienen vasos comunicantes, si no, ¿cómo explicar que Olga Sánchez Cordero haya llegado a ser secretaria de Gobernación? Si ella fue la punta de lanza del sostenimiento del proyecto neoliberal por años, ¿no? Bueno, pues, entonces, tampoco queremos decir que esto es inocuo, ¿no? Yo creo que la consecuencia es el debilitamiento y la pérdida de legitimidad del Estado aún más. Eh, no nos quieran decir que se quiere revitalizar al Estado, no, es un mayor debilitamiento. Y ahora dicen, ¿cuál es la solución a la crisis en Argentina? Pues que se acabe ese Estado liberal que viene del peronismo y luego que se mezcló ahí con los Las golpes de Estado dictaduras. militares. Pues ese es el mamotreto que tienen ahora, ¿no? Ese es el problema. Entonces, mientras no salga eso, mientras no se agote, sí, finalmente el peronismo y la derecha, etcétera, y surja una nueva, ¿no? Oposición, una nueva época, término, pues no va a pasar nada, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, ¿no? Que Sí, una, alejan a la población una nueva de correlación de la fuerzas, como política. decías, pero con participación en las calles, porque si no, efectivamente lo que vemos es esto. Y poner en claro bien el contexto, ¿no? Porque no se trata, digo, para tranquilizar a los miles de seguidores de la náusea, no se trata de un caso como el brasileño, es decir, no estamos a las puertas de un golpe de Estado por parte de la No, Suprema Corte, ni mucho menos. No estamos ante un procedimiento de lawfare como si lo vimos en el caso de Lula. Pues más allá, digo, yo no sé si de veras llamar esto un conflicto dentro del propio Estado. Efectivamente es un conflicto de lavadero, porque ambos han sido personajes acomodaticios. Digo, bien decías tú, o sea, viene de Calderón Saldívar, no viene redimido por las aguas de la 4T después, pero bueno, viene de Calderón, apoyó las reformas estructurales de Peña Nieto en su momento. Ahora, bueno, da una cara distinta, pero el punto es ese, y ni siquiera se trata de corrupción en su sentido amplio, sino de algo que hemos sabido que pasa siempre en el Poder Judicial, que es el famoso tráfico de influencias. Entonces, este claro. personaje, Julio Scherer, hizo su agosto con despachos de abogados, presionando jueces en términos locales, Y con la modificando venia, ciertas estructuras. Héctor, y con Sí, la venia del presidente, con la venia por del ignorancia o por presidente. pasividad, o como dicen, por omisión, por acción o por omisión. Digo, al final de cuentas es irrelevante. El punto es dónde estaba y qué puesto ocupaba Scherer y qué pudo hacer en ese momento. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ahora vemos resurgir a otro personaje como esta señora Isabel Miranda de Wallace, que ha tenido una influencia permisiva en el Poder Judicial desde el 2005, 6, 7 y que la sigue teniendo hasta la fecha, precisamente ligada con personajes como Norma Piña. Es decir, como dices, no vamos a meter las manos al fuego por ninguno de los dos, ni, en fin, se trata de analizarlos en términos No, nos estructurales. vamos a No que está, nos sí, quedamos sin manos, Héctor. Si las metemos, nos quedamos sin manos. O no, sea, simplemente indicar, que efectivamente no estamos ante un contexto en el que los resultados de las elecciones siguientes puedan ser contestados. Eso no va a pasar, ya tenemos presidenta electa y que hay que relativizar ese conflicto y ahora sí analizar cómo se instrumentaliza por parte de la derecha, todas las campañas mediáticas, todo lo que vemos en Twitter, cada vez está más recrudecida. Los invitamos a ver el personaje de Salinas Pliego, el programa de Salinas Pliego, porque sigue incidiendo en la política y sigue declarando ahora con otras cuestiones. Pero el punto es ese, ¿no? Cómo se conforma un discurso que a la larga puede causar una conmoción mayor. Ahora ya nada más para cerrar, decías, sí, esto nos obliga a responder de una u otra forma, pero si la forma de responder de la 4C es el famoso plan C, para cambiar esa correlación de fuerzas dentro del Congreso, y presentando como candidatos a los candidatos impresentables que presenta, digo, entonces yo no sé cuál es la solución, si no, lo que sí. vamos a seguir viendo, digo, a mí me da pena, francamente, que se diga que un personaje como Yasmín Esquivel es la voz de la izquierda dentro de la Suprema Corte. No, no, Yo nada más basta ver a no, la señora, entonces, no, digo, no, de es acuerdo. una cuestión Mira, compleja. el plan C, este pleito de lavadero no le ayuda al plan C con todo respeto. Pues no, insisto, profundiza la crisis y profundiza el proceso, digamos, la crisis de legitimidad del Estado y le afecta Y a nada todos más, los y actores. recordar una cosita, lo que se pide con el plan C se tuvo durante el primer trienio de AMLO, que en ese Claro. momento no se quisieron pasar las reformas, fue una decisión de nuevo política, no de otra coyuntura.
Pero bueno, eso es a lo que estamos expuestos y que estamos a un mes todavía de ver este tipo de golpeteos porque van a seguir, se van a Sí. magnificar conforme se acerque la fecha de las elecciones. No sé si tengas algún último comentario, Rafa, si No, no, nada cerramos más por aquí. que no pasó porque en la mañanera el presidente dijo que la semana de 40 horas, no, no, mejor párenle ahí, porque entonces dices, o sea, oye, ¿de qué Con lo se que trata? O empezamos, sea, sí, ¿eso va a el Poder ayudar al Judicial, plan C? O sea, ¿eso va a ayudar al plan C? No va a ayudar al plan C. O sea, yo no creo que la Suprema Corte se fuera a oponer a una reforma de ese tipo. bien Digo hecha, ¿no? Pues yo. no. Digo, si está No. bien hecha, Pues, pero no hay intención de hacerla ¿quién, bien. o sea, quién le favorece una jornada de 48? Pues a los que desayunan con el presidente, a sus consejeros empresariales, pues a eso, Dentro de no los al cuales sigue pueblo Salinas. bueno. Entonces, pues ese tipo de cosas, más allá de el pleito que tenga, ¿no? La Suprema, Ejecutivo, pues nos muestran claramente que pues, hay una confusión aparente que no ayuda al plan C, ¿sí? Pero lo que parece es que la Suprema se está preparando para una eventual andanada de plan C, ¿no? De reformas que pueda, pues de alguna manera, tratar de bloquear algunas, dejar pasar otras, etcétera, porque la Suprema también hace cosas para legitimarse frente a la población, no crea usted, ha pasado algunas y la menciona y etcétera. Entonces, bueno, estaremos atentos. En todo caso, insisto, yo creo que cerramos con lo que empezamos. Esto es parte de un contexto electoral y en los contextos electorales pues, se dan discusiones que luego cuando se acaba la coyuntura, como que pum, pues, ya pasó, ya fue, ya ahora sí vamos borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos atentos y no nos pida que hagamos un programa sobre elecciones. ¿Qué quiere que le diga? El próximo debate me estaban criticando a algunos como Álvaro Delgado, que hacen el análisis de los debates con palabras como asertiva, con fuerza, ¿no? Puros adjetivos de que si tenía la cara así, si tenía la cara así. Dices tú, pues, ¿qué clase de análisis es ese? ¿No? O sea, no tiene Bueno, para ningún empezar, como sentido. dices, ¿para qué hacer un análisis de un debate del cual sabemos cuál va a ser el resultado, cómo se van a comportar los actores, qué es lo que busca cada quien? No, es intrascendente. Mira, estaba haciendo cuentas rapidito para volver al tema y cerrar. A Claudia Sheinbaum le van a tocar quitar o proponer otros 4 ministros. Ahora, eso va a cambiar la situación. Digamos, la situación es efectivamente la conformación de fuerzas dentro de esa propia Suprema Corte. Y si no cambia, por ejemplo, el hecho de que quien dirige la Suprema Corte sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura, poco se va a avanzar en términos de menos opacidad, de menos corrupción, porque está hecha efectivamente para mantener el statu quo y reproducir los vicios que se vienen reproduciendo desde hace 50, 60, 70 años, no nada más de Fox y Calderón para acá, sino de toda la vida. Sí, Ese es el Poder Judicial. sí, Y bueno, eso es exacto. O sea, son cuestiones sí. que no son de ahora ni recientes, pero bueno, pues estaremos ahí al tanto, Héctor. Bueno, seguiremos pendientes. Gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias, Rafa. Lo de siempre, suscribirse al canal, recomendar el contenido, un like por ahí si les sobra. Y estamos por aquí próximamente. Gracias.